¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde todo parecía imposible? Donde cada puerta estaba cerrada, cada intento parecía inútil y la esperanza comenzaba a desvanecerse? Tal vez así es como te sientes ahora, rodeado de desafíos, incertidumbres y miedos. Pero quiero recordarte una verdad eterna y poderosa. No estás solo en este camino. Hay un Dios que trabaja de maneras que a menudo no podemos ver. Él es el Dios que hace que lo imposible suceda. El Dios que abre caminos donde no había ninguno. La palabra de Dios nos muestra esta realidad en Isaías capítulo 43, versículo 19, donde el Señor declara: He aquí que hago una cosa nueva. Ahora saldrá a la luz. ¿No la percibiréis? He aquí que pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Piensa por un momento en lo que esto significa. Un camino en el desierto, un lugar donde naturalmente no habría vida, donde las posibilidades de supervivencia parecen mínimas. Pero es precisamente en ese lugar de imposibilidad que Dios comienza a actuar. Él trae a existencia lo que no existe, transforma la escasez en abundancia y crea caminos donde, para el mundo, todo parece acabado. Quizás en este momento estés en un desierto emocional, espiritual o incluso financiero. Las circunstancias a tu alrededor pueden estar diciendo que no hay salida, que no hay más esperanza. Pero hoy te invito a mirar hacia arriba y ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Porque Dios está trabajando, incluso cuando no lo percibes. Él está abriendo una nueva carretera en tu vida, trayendo a la luz una solución que no imaginabas. Y esa nueva carretera comienza con la fe. En los próximos momentos, exploraremos juntos cómo Dios actúa en situaciones de desesperación, cómo transforma imposibles en posibles y, sobre todo, cómo puedes entregarte completamente a esta verdad. No importa lo que estés enfrentando, Dios está delante de ti, abriendo caminos donde no había ninguno. Prepárate, porque este mensaje te recordará que, cuando Dios está en control, el desierto puede convertirse en un lugar de renovación y victoria. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El poder de Dios para abrir caminos es una de las manifestaciones más impresionantes de su carácter divino. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo Dios, en momentos de extrema dificultad e imposibilidad, interviene de manera sobrenatural, creando soluciones donde antes parecía no haber ninguna. Cuando observamos estos momentos, nos damos cuenta de que el poder de Dios no conoce límites y que, para Él, no existe barrera infranqueable. Esta verdad es esencial para nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos situaciones en las que no podemos ver una salida. Una de las historias más impactantes sobre Dios abriendo caminos es el relato de la travesía del Mar Rojo, encontrado en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto, se encontró acorralado entre el Mar Rojo frente a ellos y el ejército de Faraón justo detrás. A los ojos humanos no había escapatoria. El agua representaba un obstáculo imposible de superar y el enemigo se acercaba rápidamente. Sin embargo, en Éxodo capítulo 14, versículo 21, vemos la intervención de Dios. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirar el mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche. Y el mar se convirtió en seco, y las aguas fueron partidas. Dios abrió un camino en medio del mar, algo que nadie podría imaginar o realizar con sus propias fuerzas. Él mostró su poder absoluto sobre la naturaleza, transformando una situación de desesperación en una victoria gloriosa. Este evento extraordinario nos enseña algunas lecciones profundas sobre el poder de Dios para abrir caminos. Primero, nos muestra que Dios no está limitado por las circunstancias. Mientras el pueblo de Israel veía solo un camino bloqueado por la inmensidad de las aguas, Dios ya había preparado una solución.
El Señor, en su sabiduría infinita, siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Y así como Él abrió el Mar Rojo, Él puede abrir caminos en nuestra vida que parecen bloqueados por desafíos y dificultades. Otra historia que revela el poder de Dios para abrir caminos se encuentra en Josué, capítulo 3, donde el pueblo de Israel, ahora bajo el liderazgo de Josué, necesitaba cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el río estaba en su crecida, lo que hacía imposible la travesía a pie. Una vez más, Dios demostró su poder sobrenatural. La Biblia nos dice que, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza tocaron las aguas del Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montículo muy lejos de la ciudad de Adán, y las que descendían hacia el mar de la campiña, que es el mar Salado, faltaron y fueron por completo separadas. Entonces, el pueblo pasó frente a Jericó. Josué, capítulo 3, versículo 16. Aquí vemos un paralelo con el Mar Rojo. Una vez más, Dios abrió un camino donde antes no había ninguno, permitiendo que su pueblo avanzara hacia la promesa. Estos ejemplos nos muestran que, cuando Dios decide abrir un camino, lo hace de manera sorprendente, y muchas veces más allá de nuestra comprensión. Él es el Señor que gobierna sobre todas las cosas, que controla los vientos, los mares y los ríos. Él tiene el poder de transformar obstáculos infranqueables en caminos seguros para sus hijos. Otro aspecto fundamental es que Dios no solo abre caminos en el sentido físico, sino también en el espiritual y emocional. A veces, los caminos que parecen bloqueados no son exteriores, sino interiores. Son miedos, dudas, preocupaciones y falta de dirección. En esos momentos, Dios trabaja en el corazón de aquellos que confían en Él, trayendo claridad, paz y dirección. En Isaías capítulo 30, versículo 21, leemos: «Y tus oídos oirán la palabra que está detrás de ti, diciendo, este es el camino, andad en él, sin apartaros ni a la derecha ni a la izquierda». Dios nos guía no solo por caminos visibles, sino también por aquellos que involucran nuestras decisiones y nuestro crecimiento espiritual. Él nos muestra por dónde debemos andar y ilumina nuestra jornada, incluso cuando no sabemos a dónde ir. Hay una lección muy importante. Dios abre caminos en respuesta a la fe. En muchos de los relatos bíblicos, vemos que el pueblo de Dios necesitó demostrar fe antes de que el milagro ocurriera. Cuando Moisés levantó su cayado sobre el Mar Rojo, estaba actuando en obediencia y confianza en el poder de Dios. Lo mismo se aplica al Jordán. Los sacerdotes tuvieron que tocar las aguas antes de que se separaran. Dios no exige una fe perfecta, pero espera que confiemos en Él lo suficiente para dar el primer paso. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Dios honra la fe de aquellos que buscan en Él una salida, que creen que Él puede hacer lo imposible y abrir caminos donde no hay ninguno. Además, el Salmo 107, versículo 35, nos da una visión amplia del poder de Dios para transformar circunstancias adversas. Convierte el desierto en lago y la tierra seca en fuentes de aguas. Este versículo es una metáfora perfecta de cómo Dios puede actuar en nuestras vidas. El desierto simboliza un lugar de dificultades, de escasez y soledad. Sin embargo, Dios es capaz de convertir esta dura realidad en un lugar de abundancia y vida. Él puede abrir no solo un camino en el desierto, sino también hacer que el desierto se convierta en un lugar de provisión. Por último, necesitamos entender que, cuando Dios abre un camino, es para su gloria. En Éxodo capítulo 14, versículo 18, Dios dijo: «Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en sus caballos».
El milagro de la travesía del Mar Rojo no fue solo para salvar a los israelitas, sino también para mostrar al mundo el poder de Dios. De la misma manera, cuando Dios abre un camino en nuestras vidas, es una oportunidad para atestiguar su grandeza y proclamar sus maravillas. Él hace esto para que su nombre sea exaltado. El poder de Dios para abrir caminos es una demostración clara de su soberanía, su amor y su providencia. Actúa de maneras que van más allá de nuestra comprensión, mostrando que, para Él, no hay nada imposible. Lo que necesitamos hacer es confiar, creer y dar pasos de fe, sabiendo que Dios siempre está en control y que Él puede abrir cualquier puerta, romper cualquier barrera y conducirnos a la victoria. Si estás viendo lo importante que es confiar en Dios y buscar su dirección en cada paso, tal vez sea el momento de llevar tu vida espiritual a un nuevo nivel. Es por eso que quiero invitarte a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudarte a desarrollar una rutina de oración consistente, incluso en medio de las distracciones y dificultades diarias. Así como Dios abre caminos donde parece no haber ninguno, este devocional te guiará a superar barreras espirituales, trayendo fuerza, disciplina y una conexión más profunda con Él. Imagina comenzar cada día renovado, con oraciones enfocadas que interceden por todos los aspectos de tu vida, permitiendo que experimentes la transformación y el equilibrio que Dios tiene para ti. Por eso, haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. La fe, más que una simple creencia, es la clave que abre puertas para lo sobrenatural en la vida del cristiano. Cuando hablamos sobre el poder de Dios para abrir caminos donde no había ninguno, necesitamos entender que la fe es el elemento esencial que nos permite acceder a ese poder. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Esto se debe a que la fe nos conecta directamente con el plan divino y nos capacita para ver más allá de las circunstancias presentes, confiando en que Dios está trabajando, incluso cuando todo parece estar perdido. La fe no se basa en emociones pasajeras o en lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino en la convicción de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición es poderosa porque revela que la fe es una certeza firme en las cosas que aún no han sucedido, pero que esperamos de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando enfrentamos situaciones en las que los caminos parecen bloqueados, es la fe la que nos permite ver más allá de la barrera y confiar en que Dios abrirá una salida. Sin embargo, la fe no es solo una creencia pasiva. Nos mueve a actuar de acuerdo con lo que Dios nos prometió, incluso cuando la situación parece imposible. La fe activa genera acciones basadas en la confianza de que Dios está en control. Por eso, podemos afirmar que la fe es una herramienta para superar los miedos, las dudas y las limitaciones humanas. Nos capacita para enfrentar cualquier situación con la certeza de que Dios está al frente, abriendo caminos. Uno de los mayores ejemplos de la fe como herramienta de superación está en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Cuando Dios lo llamó a salir de su tierra e ir a un lugar que él aún le mostraría, Abraham no dudó. No sabía exactamente a dónde iba, pero confió en la dirección de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 nos relata: Y el Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. La fe de Abraham fue su herramienta para superar el miedo a lo desconocido y seguir la dirección de Dios. No necesitaba ver el camino completo. Su confianza estaba en la promesa de que Dios lo guiaría.
Otro ejemplo poderoso de cómo la fe se usa para superar lo imposible es la historia de Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, el pueblo de Dios se encontraba en una situación aparentemente sin salida. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón. El miedo se apoderó de esas personas, pero fue por la fe que Moisés levantó su mano sobre el mar y Dios abrió el camino a través de las aguas. Éxodo capítulo 14, versículo 21, describe este momento extraordinario. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirar el mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche. Y el mar se convirtió en seco, y las aguas fueron partidas. Esta fue una clara demostración de que, con fe, incluso los obstáculos más infranqueables pueden ser removidos. Moisés confió en el poder de Dios, incluso cuando la situación parecía sin solución, y, por la fe, el camino fue abierto. Estos ejemplos nos muestran que la fe es el elemento que nos permite ver los caminos que Dios está abriendo, incluso cuando todo parece bloqueado. Cuando enfrentamos desafíos y obstáculos en nuestra vida, nuestra primera reacción natural puede ser el miedo. El miedo nos paraliza y nos hace ver solo las limitaciones e imposibilidades. Sin embargo, es en ese momento que la fe se convierte en una herramienta indispensable. La fe nos da el coraje para avanzar, para creer que, incluso si no podemos ver una solución, Dios ya está preparando una salida. Es importante recordar que la fe no elimina los desafíos, pero nos capacita para superarlos. Jesús, en diversos pasajes del Evangelio, enseñó sobre el poder de la fe. En Marcos capítulo 11, versículo 23, Él dijo: «Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho». Aquí Jesús nos muestra que la fe es capaz de mover montañas, un símbolo de obstáculos inmensos. La fe nos permite creer que, por más infranqueable que algo parezca, Dios puede removerlo y abrir un camino. Sin embargo, es esencial entender que la fe no es una fórmula mágica. Está profundamente arraigada en la relación con Dios y en la confianza en su soberanía. A veces, los caminos que Dios abre no son los que imaginamos o pedimos, pero siempre son los mejores para nosotros. La fe nos ayuda a superar el miedo y la ansiedad, sabiendo que Dios está en control y que en su tiempo, Él revelará el camino correcto. Un ejemplo perfecto de esto es la vida de José, hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado en Egipto. Durante años, parecía que no había salida para él. Pero José nunca perdió la fe en Dios. Confió en que, de alguna manera, Dios abriría un camino, incluso en medio de tanta adversidad. Y Dios, en su tiempo perfecto, abrió una puerta para José que lo llevó a convertirse en el gobernador de Egipto. Génesis capítulo 41, versículo 41. La fe de José lo sostuvo durante los años difíciles, y al final pudo ver cómo Dios estaba abriendo un camino que él nunca habría imaginado. La fe también nos enseña a esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces, cuando estamos enfrentando problemas, queremos una solución inmediata. Queremos que Dios abra el camino ahora. Sin embargo, la fe nos ayuda a confiar en que Dios sabe el momento adecuado para actuar. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, leemos: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La fe nos fortalece mientras esperamos el mover de Dios, dándonos la paciencia y la perseverancia necesarias para no rendirnos, incluso cuando el camino parece largo. Otro aspecto de la fe como herramienta de superación es que nos da paz en medio de las dificultades. Cuando confiamos verdaderamente en que Dios está trabajando, podemos descansar en su promesa y experimentar la paz que excede todo entendimiento.
Filipenses capítulo 4, versículo 7. Incluso cuando no sabemos cómo o cuándo Dios abrirá el camino, la fe nos asegura que Él está en control. Esta paz nos permite enfrentar los desafíos con confianza y tranquilidad, sabiendo que Dios nunca falla. En conclusión, la fe es la herramienta esencial para superar los desafíos de la vida y para ver los caminos que Dios está abriendo donde antes no había ninguno. Nos capacita para avanzar, incluso cuando no podemos ver la solución. La fe nos ayuda a confiar en Dios y en su palabra, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, no temas, pon tu fe en acción. Confía en que Dios está delante de ti, abriendo puertas y removiendo obstáculos. Y observa cómo Él puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para manifestar su gloria. La historia de José, narrada en el libro de Génesis, es uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios puede abrir caminos donde no hay ninguno. La vida de José es un testimonio vivo de que, incluso en las situaciones más sombrías y desoladoras, Dios está trabajando en silencio, preparando un camino para el cumplimiento de sus propósitos. La jornada de José desde el pozo hasta el palacio, pasando por la prisión, nos muestra que, con fe y perseverancia, Dios puede transformar lo imposible en realidad, abriendo puertas que nadie podría imaginar. José era uno de los 12 hijos de Jacob, y desde joven se destacó entre sus hermanos debido a los sueños que Dios le daba. Soñó que sería exaltado por encima de sus hermanos y que todos se inclinarían ante él. Estos sueños generaron envidia en sus hermanos, hasta el punto de que lo odiaron profundamente. La Biblia nos cuenta, en Génesis capítulo 37, versículo 4, viendo pues sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le odiaron, y no podían hablar con él pacíficamente. La envidia de los hermanos de José culminó en una traición terrible. Lo capturaron y lo lanzaron en un pozo, y más tarde lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Para José, que había recibido sueños de grandeza y propósito, esta situación parecía el fin de su historia. Él, que había sido el hijo amado de su padre, ahora se encontraba en un pozo profundo, abandonado por sus propios hermanos. Sin embargo, lo que José no sabía en ese momento era que Dios ya estaba abriendo un camino que lo llevaría del pozo al palacio, pero que pasaría por muchas pruebas. En nuestra vida, a veces también nos encontramos en pozos emocionales, espirituales o incluso físicos. Las circunstancias parecen hundirnos cada vez más y no podemos ver una salida. Pero así como sucedió con José, Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos ver. Él es el Dios que transforma situaciones desesperadas en oportunidades para cumplir sus planes. El Salmo 34, versículo 19, nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas. Después de ser vendido como esclavo, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial de Faraón. Incluso como esclavo, Dios estaba con José. Génesis capítulo 39, versículo 2 nos dice: y el Señor estaba con José, y fue un hombre próspero, y estaba en la casa de su señor egipcio. Dios comenzó a bendecir el trabajo de José, y Potifar pronto se dio cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba. Por esto, Potifar puso a José como administrador de toda su casa. Aquí vemos una lección importante. Incluso en situaciones difíciles, Dios puede hacernos prosperar. José estaba en una tierra extranjera, lejos de su familia y amigos, viviendo como esclavo. Pero eso no impidió que Dios abriera un camino de prosperidad para él. Esta historia nos recuerda que el favor de Dios no depende de nuestras circunstancias externas. Cuando estamos bajo la protección y dirección de Dios, Él puede hacernos prosperar, incluso en medio de la adversidad. Esto nos da esperanza de que, independientemente de dónde estemos,
Dios puede abrir puertas y bendecirnos. Sin embargo, la vida de José estaba a punto de tomar otro giro inesperado. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José, siendo fiel a Dios y a su Señor, rechazó. Esta decisión de fidelidad resultó en una falsa acusación de acoso, y José fue encarcelado. Una vez más, parecía que el camino de José estaba completamente bloqueado. Había sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y ahora, incluso siendo fiel y justo, estaba en prisión por un crimen que no cometió. Aquí muchos podrían haber perdido la esperanza. José estaba en un pozo aún más profundo, esta vez en la prisión. Sin embargo, Dios estaba con él, así como había estado desde el principio. Génesis capítulo 39, versículo 21, dice: El Señor, sin embargo, estaba con José y le mostró benevolencia y le dio gracia a los ojos del jefe de la prisión. Incluso en la prisión, Dios estaba abriendo caminos para José. Fue puesto a cargo de todos los prisioneros y una vez más, todo lo que hacía prosperaba. Este periodo en prisión fue un tiempo de preparación. A menudo, cuando estamos enfrentando dificultades, Dios está usando ese tiempo para prepararnos para algo mayor. Así como José, puede que no entendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, pero podemos confiar en que Dios está trabajando tras bambalinas, moldeando nuestro carácter y preparándonos para el siguiente paso. El punto de inflexión en la vida de José llegó cuando interpretó los sueños del copero y del panadero de Faraón, que también estaban en prisión. Su habilidad para interpretar sueños fue dada por Dios y eventualmente, esta misma habilidad lo llevaría ante el propio Faraón. 2 años después de interpretar los sueños de esos prisioneros, Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Fue entonces que el copero se acordó de José y mencionó sus habilidades a Faraón. José fue llamado a la presencia de Faraón y con la ayuda de Dios interpretó los sueños del rey. Explicó que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre en Egipto y aconsejó a Faraón que se preparara para este tiempo de escasez. La interpretación de José y su sabiduría impresionaron tanto a Faraón que lo nombró gobernador de todo Egipto, colocándolo como el segundo hombre más poderoso del reino. Aquí vemos el cumplimiento de los sueños de José. Dios abrió un camino que llevó a José del pozo, pasando por la esclavitud y la prisión, hasta el palacio. Génesis capítulo 41, versículo 41, registra el momento en que Faraón lo exalta. Dijo más Faraón a José: He aquí que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El camino que parecía bloqueado en varios momentos de la vida de José fue, en realidad, un proceso por el cual Dios estaba preparando a José para el gran propósito que él había planeado. La historia de José nos enseña que, incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros, Dios está en control. En Génesis capítulo 50, versículo 20, después de reconciliarse con sus hermanos, José dice algo profundo: Vosotros bien intentasteis mal contra mí, pero Dios lo intentó para bien, para hacer como se ve en este día, para conservar en vida a un pueblo grande. Todo lo que le sucedió a José, desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente, formaba parte del plan de Dios para salvar muchas vidas durante la hambruna que asolaría a Egipto y las regiones vecinas. Así como en la vida de José, Dios siempre está abriendo caminos en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver. Muchas veces pasamos por periodos de dificultad y sufrimiento, y nos preguntamos por qué estas cosas están sucediendo. Sin embargo, la historia de José nos recuerda que Dios siempre está en control y que Él puede transformar el mal en bien. Él puede usar nuestras circunstancias más difíciles como preparación para algo mayor que está por venir. Si estás enfrentando una situación en la que no ves salida, recuerda a José: no temas, porque Dios está abriendo un camino.
aunque ahora parezca imposible. Así como José confió en Dios en medio de la traición, la esclavitud y la prisión, también podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, abriendo puertas donde antes no había ninguna. Y, a su debido tiempo, así como José, veremos el cumplimiento de los propósitos de Dios y entenderemos que cada paso del camino fue esencial para llevarnos al destino que Él preparó para nosotros. Una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en nuestra jornada de fe es la prueba del tiempo. En muchos momentos, Dios nos da promesas, coloca sueños en nuestros corazones y hasta abre puertas, pero hay un periodo de espera antes de ver el cumplimiento completo de sus promesas. Este periodo de espera puede ser desafiante, ya que, durante este tiempo, a menudo enfrentamos pruebas, obstáculos e incluso dudas. Pero la historia bíblica nos enseña que el tiempo de espera no es un tiempo desperdiciado. Al contrario, es un tiempo de crecimiento, preparación y madurez. Y es en este proceso que Dios, muchas veces, está abriendo caminos donde antes no había ninguno. En la Biblia, encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres de Dios que pasaron por la prueba del tiempo. Uno de esos ejemplos es Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, él ya estaba en una edad avanzada y no tenía hijos. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo a Abraham: «Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición». Abraham creyó en esta promesa, pero el cumplimiento de la misma no fue inmediato. Por el contrario, Abraham y Sara esperaron muchos años antes de que el hijo prometido, Isaac, naciera. Durante este periodo de espera, Abraham enfrentó muchos desafíos. Hubo momentos en que pudo haber dudado o desanimado. Incluso trató de resolver la situación por su cuenta, teniendo un hijo con Agar, la sierva de Sara, lo que generó complicaciones futuras. Génesis capítulo 16. Sin embargo, Dios permaneció fiel a su promesa, y en el tiempo determinado, Sara dio a luz a Isaac, como se registra en Génesis capítulo 21, versículos 2 y 3. Y concibió Sara, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo determinado que Dios le había dicho. Y Abraham puso al hijo que le había nacido, que Sara le dio, el nombre de Isaac. Esta historia nos enseña una lección poderosa. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces pensamos que Dios se está tardando, o incluso que se ha olvidado de sus promesas. Pero lo que aprendemos con la vida de Abraham es que Dios nunca está atrasado. A su debido tiempo, Él cumple sus promesas. El Salmo 37, versículo 5, nos anima a confiar plenamente en Dios. Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él lo hará. Incluso si el tiempo parece largo, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando en cada detalle. Otra figura bíblica que pasó por la prueba del tiempo fue el propio José, cuya historia mencionamos anteriormente. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, tenía solo 17 años. Génesis capítulo 37, versículo 2. Pasó años como esclavo y, posteriormente, en prisión, antes de convertirse en el gobernador de Egipto. Durante todo ese largo periodo, José podría haber desistido de sus sueños, podría haber pensado que Dios se había olvidado de él, pero se mantuvo fiel, confiando en que, de alguna manera, Dios estaba trabajando. Dios usó todo ese tiempo para preparar a José. Cada etapa, desde su administración en la casa de Potifar hasta su experiencia en prisión, estaba moldeando el carácter de José y preparándolo para la gran responsabilidad que tendría como gobernador de Egipto. El tiempo de espera de José no fue en vano, fue un tiempo de crecimiento, aprendizaje y madurez. Y a su debido tiempo, Dios lo exaltó, conforme se registra en Génesis capítulo 41, versículo 41. Y dijo Faraón a José: «He aquí que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Así como en la vida de José,
La prueba del tiempo también es una parte esencial de nuestro caminar con Dios. A menudo, Dios nos da una visión o una promesa, pero hay un periodo de espera antes de que se realice. Este tiempo no es solo una espera pasiva, es un tiempo de preparación. Dios está trabajando en nuestro carácter, moldeando nuestra fe y preparándonos para el cumplimiento de su propósito. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 nos enseña sobre el valor de las pruebas y la paciencia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Esperar en Dios es una de las mayores expresiones de fe. Significa confiar en que Dios está en control, incluso cuando no vemos una salida. Significa creer que, incluso cuando parece que nada está sucediendo, Dios está moviendo las piezas en el fondo del tablero, preparando el camino para el cumplimiento de su promesa. Y es importante recordar que, mientras esperamos, Dios nos está enseñando y moldeando para que podamos estar listos para lo que Él tiene para nosotros. La Biblia está llena de promesas sobre el poder de esperar en Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en Dios no nos debilita, al contrario, nos fortalece. A medida que confiamos en Él, nuestras fuerzas son renovadas y somos capaces de enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva, sabiendo que Dios está actuando, incluso si aún no podemos ver los resultados. Otro ejemplo de alguien que enfrentó la prueba del tiempo fue David. Dios lo ungió como rey de Israel cuando era joven, mientras pastoreaba ovejas, y Samuel capítulo 16, versículos 11 y 13. Sin embargo, David no se convirtió en rey de inmediato. Pasó años huyendo de Saúl, enfrentando persecuciones y desafíos. Durante todo este tiempo, David aprendió a confiar en Dios, a depender de Él para su protección y sustento. Incluso cuando parecía que la promesa de Dios estaba lejana, David se mantuvo fiel. Escribió en el Salmo 27, versículo 14: «Espera en el Señor, anímate, y Él fortalecerá tu corazón. Espera pues en el Señor». Este periodo de espera no fue en vano. Cuando David finalmente se convirtió en rey, estaba preparado para gobernar, porque había sido moldeado por las experiencias y pruebas que enfrentó. El tiempo de espera fue parte del proceso de Dios para hacer de David un rey conforme a su corazón. Esto nos muestra que, cuando Dios nos hace esperar, Él nos está preparando para algo mayor. Así como Abraham, José y David, también enfrentamos la prueba del tiempo. Tal vez estés esperando una respuesta a tu oración, por una puerta que se abra o por un milagro que parece tardar. Pero así como Dios trabajó en la vida de estos grandes hombres de fe, también está trabajando en tu vida. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios está preparando el camino, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y capacitándote para recibir lo que Él prometió. Es durante la prueba del tiempo que a menudo enfrentamos los mayores desafíos a nuestra fe. Podemos ser tentados a rendirnos, a dudar o a intentar resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero el ejemplo de José, Abraham y David nos enseña que es necesario confiar en el tiempo de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros y en el momento adecuado abrirá los caminos que estaban bloqueados. Y cuando esos caminos se abran, veremos que todo lo que pasamos durante el tiempo de espera fue esencial para nuestro crecimiento y para el cumplimiento del plan de Dios. Por lo tanto, no temas. Dios está abriendo caminos, incluso si aún no puedes verlos. Sigue confiando en Él, sabiendo que está en control del tiempo y de las circunstancias. La prueba del tiempo es una oportunidad para que nuestra fe crezca, para acercarnos más a Dios y para prepararnos para lo que Él tiene para nosotros.
Y al igual que en la vida de José, Abraham y David, en el momento adecuado, verás el cumplimiento de las promesas de Dios. Antes de continuar, si estás pasando por un momento de espera y necesitas fortalecer tu fe, quiero invitarte a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue creado para ayudarte a superar las distracciones y los desafíos diarios, estableciendo una práctica de oración consistente y profunda. Durante estos 30 días, encontrarás oraciones enfocadas que te guiarán a una conexión más íntima con Dios, trayendo equilibrio, claridad y propósito en cada área de tu vida. No pierdas la oportunidad de experimentar esta transformación espiritual. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular. La confianza plena en Dios es uno de los pilares más importantes de la vida de fe. No se trata solo de creer en su existencia, sino de confiar completamente en su poder, en sus planes y en su capacidad de abrir caminos donde, a los ojos humanos, no hay ninguna salida. Esta confianza se construye a lo largo de nuestro caminar con Dios, a medida que experimentamos su fidelidad en medio de circunstancias que parecían imposibles. Cuando confiamos plenamente en Dios, somos capaces de enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él está en control de cada detalle y que, en su tiempo, abrirá el camino para nuestra victoria. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una de las instrucciones más claras sobre la importancia de confiar en Dios. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que nuestra confianza en Dios debe ser completa, sin reservas. Esto significa que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo o cuando los caminos parecen cerrados, debemos reconocer la soberanía de Dios y confiar en que Él está enderezando nuestras veredas. Dios nunca nos abandona y cuando depositamos nuestra confianza en Él, actúa de maneras sorprendentes y milagrosas, abriendo puertas que nadie puede cerrar. La confianza plena en Dios se ve especialmente desafiada cuando enfrentamos situaciones de crisis o de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando somos llamados a ejercitar nuestra fe y confiar en que Dios está trabajando, incluso si no podemos ver. Un ejemplo bíblico poderoso de confianza plena en Dios es la historia de Daniel. Cuando Daniel fue arrojado a la cueva de los leones por su fidelidad en orar al Señor, no tenía garantías humanas de que sería salvado. La situación parecía completamente sin salida. Una cueva llena de leones hambrientos era, a los ojos de todos, una sentencia de muerte. Sin embargo, Daniel confiaba plenamente en Dios. Sabía que su vida estaba en manos del Señor y no en manos de hombres o circunstancias. Dios, entonces, envió un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso, demostrando que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos libra de los peligros más mortales. Daniel capítulo 6, versículos 16 a 22. Esta historia nos enseña que la confianza plena en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. Daniel fue fiel y aún así enfrentó la cueva de los leones. De la misma manera, en nuestras vidas, podemos estar siguiendo los caminos de Dios con integridad y aún así pasar por situaciones aparentemente imposibles. Pero así como Dios no abandonó a Daniel, Él no nos abandonará. Podemos confiar en que, en medio de la adversidad, Dios abrirá un camino para nuestra liberación y victoria. Y ese camino puede ser completamente inesperado, así como fue en el caso de Daniel. Otro ejemplo notable de confianza plena en Dios es la historia de los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor exigió que todos se inclinaran ante una estatua de oro que él había erguido, estos hombres se negaron a adorar a otros dioses, además del Dios verdadero. Como consecuencia, fueron amenazados con ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Sin embargo,
Su respuesta al rey es una de las declaraciones más poderosas de confianza plena en Dios que se encuentran en las Escrituras. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere, Él nos librará del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que levantaste. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Estaban dispuestos a confiar en Dios independientemente del resultado. Esta actitud es un claro ejemplo de confianza plena. Sabían que Dios tenía el poder para librarlos del horno, pero incluso si eso no sucedía, su confianza en Dios no sería alterada. No pusieron su fe en las circunstancias, sino en el carácter y la soberanía de Dios. Y el resultado fue un milagro sorprendente. Dios no solo los libró del horno, sino que también estuvo con ellos en el fuego. Nabucodonosor vio que había un cuarto hombre caminando con ellos, semejante al Hijo de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 25. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él no solo nos libra de las adversidades, sino que camina con nosotros en medio del fuego. A menudo, la confianza plena en Dios implica renunciar al control. Como seres humanos, tendemos a querer resolver las cosas por nosotros mismos, usando nuestra propia lógica y entendimiento. Sin embargo, confiar en Dios requiere que le entreguemos todo y dejemos que Él guíe nuestros pasos. Esto es desafiante, porque significa que debemos abandonar el miedo, la ansiedad y el deseo de controlar los resultados. Jesús nos enseñó a confiar completamente en el Padre cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25: Por eso les digo, no se angustien por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La confianza plena en Dios significa creer que Él cuidará de nosotros en cada detalle, desde nuestras necesidades diarias hasta las situaciones más complejas de la vida. Uno de los mayores desafíos a nuestra confianza en Dios es el miedo. El miedo es una fuerza poderosa que puede paralizarnos y evitar que veamos la acción de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos ante situaciones difíciles, el miedo intenta convencernos de que estamos solos y que no hay solución. Sin embargo, la Biblia nos enseña repetidamente a no temer, porque Dios está con nosotros. Isaías capítulo 41, versículo 10, dice: No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando confiamos plenamente en Dios, somos capaces de vencer el miedo, porque sabemos que Él está a nuestro lado, sosteniéndonos con su poder. Otro aspecto fundamental de la confianza plena en Dios es entender que Él siempre está en control, incluso cuando las cosas parecen fuera de control. A veces, enfrentamos situaciones en las que todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Podemos sentirnos como si estuviéramos en un barco en medio de una tormenta, sin saber si llegaremos a salvo a la otra orilla. Los discípulos de Jesús experimentaron esta sensación de desesperación cuando una gran tormenta los sorprendió en el mar de Galilea. En medio de la tormenta, tenían miedo, creyendo que perecerían. Sin embargo, Jesús estaba con ellos en el barco, y con una sola palabra, calmó el mar. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando estamos en medio de tormentas, podemos confiar en que Jesús está con nosotros y tiene el poder de calmar cualquier situación. La confianza plena en Dios también implica entregar nuestros planes y deseos a Él, sabiendo que su plan para nosotros es siempre mejor. A menudo hacemos planes y soñamos con un futuro que parece ideal a nuestros ojos, pero Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan superior. Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confiar plenamente en Dios
Significa aceptar que su plan para nosotros, aunque sea diferente a lo que imaginábamos, siempre resultará en nuestro bien. Por último, la confianza plena en Dios es una confianza en su fidelidad. La Biblia nos muestra que Dios es fiel en todas sus promesas. Él nunca nos abandona ni nos decepciona. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios cumplió todas las promesas que hizo a su pueblo, desde Abraham hasta nuestros días. Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos anima. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Podemos confiar en Dios de todo corazón, porque Él es fiel y verdadero. Dios está abriendo caminos donde antes no había ninguno. Confía plenamente en Él, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Independientemente de las circunstancias, puedes tener la certeza de que Dios está actuando a tu favor, preparando el camino para tu victoria. Entrega tus preocupaciones, tus miedos y tus planes en manos de Dios, y observa cómo Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Al llegar al final de este mensaje, es importante reflexionar sobre todo lo que hemos visto a lo largo de este video. Dios es quien abre caminos donde no hay ninguno, quien hace que lo imposible se vuelva posible, y que nos invita a confiar plenamente en Él, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La Biblia está llena de ejemplos que comprueban esta verdad, mostrando que Dios es un Padre fiel y soberano, capaz de transformar situaciones de desesperación en grandes victorias. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, en los que todo parece estar bloqueado y sin salida, nuestra primera reacción natural puede ser el miedo. Sin embargo, el miedo no debe gobernar nuestras vidas, pues tenemos un Dios que siempre está en control. Al mirar las historias de hombres como José, Abraham, Daniel y los amigos de Daniel, nos damos cuenta de que el secreto de la victoria estaba en la confianza plena en Dios. No permitieron que el miedo los paralizara, sino que confiaron en que Dios estaba trabajando a su favor, incluso cuando el camino no era visible. Hoy somos invitados a aplicar esa misma confianza en nuestras propias vidas. Independientemente de lo que estés enfrentando, no temas, porque Dios está actuando, incluso si aún no puedes ver el resultado. Él está abriendo caminos en medio del desierto, así como lo hizo para el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Está cerrando las bocas de los leones que intentan devorarte, así como lo hizo con Daniel en la cueva. Y está caminando contigo en el fuego de las pruebas, así como estuvo con Sadrac, Mesac y Abednego. La confianza en Dios no debe ser solo una creencia en tiempos de bonanza, sino un ancla firme en los momentos de tormenta. Entregar nuestros miedos y ansiedades a Dios es el primer paso para vivir con confianza. En Filipenses, la palabra nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar a Dios todas nuestras peticiones, con súplicas y acción de gracias. Cuando entregamos nuestras preocupaciones en manos de Dios, Él nos da la paz que excede todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Dios está en control y que su voluntad prevalecerá. Aprender a confiar plenamente en Él nos libera del peso de cargar nuestros miedos solos y nos fortalece para enfrentar las dificultades con valentía. Otro aspecto importante es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, nuestra impaciencia y ansiedad nos hacen querer resolver todo por nuestra cuenta. Queremos que las soluciones lleguen rápidamente, pero Dios tiene su tiempo perfecto. Nos enseña a esperar en Él y nos asegura que aquellos que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y no se cansarán, incluso en medio de la espera. A veces, el camino que Dios está abriendo exige paciencia, porque Él está trabajando en nuestros corazones y preparando lo mejor para nosotros. Cuando aprendemos a esperar con fe, vemos que cada momento de espera es una oportunidad de crecimiento y madurez espiritual. Confiar en Dios también significa vivir de acuerdo con la fe y no con las circunstancias. La fe es la certeza de lo que esperamos
y la convicción de lo que no vemos. Muchas veces, las situaciones a nuestro alrededor pueden decirnos que no hay salida, que el camino está cerrado y que no hay solución. Pero la fe nos enseña a ver más allá de las circunstancias y a creer que Dios está abriendo puertas, incluso si aún no son visibles a nuestros ojos. Vivir por fe es elegir creer en las promesas de Dios, incluso cuando la realidad parece sugerir lo contrario. Así como José, que continuó creyendo en el plan de Dios incluso después de años de esclavitud y prisión, nosotros también somos llamados a confiar en que el Señor está preparando un camino para nuestra liberación y victoria. Recuerda que Dios siempre está contigo. En Deuteronomio, Él nos promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Así como estuvo con Daniel en la cueva de los leones, con José en Egipto y con los amigos de Daniel en el horno, Él también está presente en cada detalle de nuestras vidas. Esta presencia constante de Dios nos da confianza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece difícil. Saber que Él está a nuestro lado, guiando nuestros pasos y sosteniéndonos, nos permite enfrentar las adversidades con valentía y confianza. Finalmente, testificar la acción de Dios en nuestras vidas es una forma de fortalecer nuestra fe y la fe de quienes nos rodean. Cuando vemos a Dios abrir caminos donde antes no había ninguno, es importante compartir estas victorias. El testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas puede animar a otras personas que están pasando por dificultades similares. Así como Daniel alabó a Dios después de ser salvado de la cueva de los leones, debemos proclamar la grandeza de Dios en nuestra vida, mostrando que Él es fiel y siempre cumple sus promesas. Cuando testificamos la acción de Dios, damos gloria a Él e inspiramos a otros a confiar plenamente en el Señor. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos del día a día con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu vida diaria. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este camino. Así que, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de estas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.